Buenos días, amigos e internautas de las redes sociales de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez en ocasión de esta mañana para reflexionar de un tema de suma importancia para nuestro país, no solo para nuestra ciudad, pero si usted aquí en la capital reside en la colonia Los Pinos, en el Hato de en Medio, en la colonia San Miguel o el Manchén, preste mucha atención. Ustedes están formando parte de un corredor endémico que está propagando el dengue aquí en la capital. Para reflexionar sobre este tema y cómo está la situación donde ya se reporta un deceso a causa de esta mortal enfermedad aquí en el Distrito Central, se encuentra hoy de visita en esta sala de redacción el doctor Gilberto Ramírez de parte de la Región Metropolitana de Salud de Tegucigalpa. Bienvenido a esta sala de redacción, gracias por visitarnos. Un tema de suma importancia, no solo para la capital, para el país, pero está sucediendo que aquí en la capital ya tenemos como todos los años un corredor endémico, un deceso también lamentablemente a pocos meses de iniciar el año, doctor. Bueno, así es, Ronald. Este 2024 se pinta como uno de los años epidemiológicamente más complejos para dengue, y no solo aquí en el país, no solo es Honduras, ¿verdad?, sino que es toda la región centroamericana y latinoamericana, que es donde hay incidencia de zancudo Aedes aegypti, el transmisor del dengue, el cual se ha estado proliferando de manera continua durante los últimos años. Particularmente 2022 y 2023 ya fueron bastante complejos. 2022 lo cerramos con alrededor de 11.500 casos y 2023 alrededor con 10.800. Entonces, con algunas diferencias en la cantidad de casos o el momento del año donde se identifican, pero todo pinta que 2024 va a ser también bastante complejo. Es por eso que intentamos siempre llevar un mensaje a la población para que pueda articular medidas y acciones que les cuiden la vida. ¿Cuántos casos tenemos ya confirmados en este momento? Y hablamos de ya la confirmación, que en otros casos hablamos de que todavía se está investigando un deceso. Hoy ya tenemos una muerte confirmada. ¿Cuántos casos estamos reportando en el Distrito Central? Bueno, en general siempre las sospechas clínicas son lo que definen estos casos de dengue, pero aquí en el Distrito Central llevamos alrededor de 1.500, 1.480 más o menos en las primeras 7-8 semanas del año 2024, lo cual representa quizás un incremento típico para hacer enero, ¿verdad? Tradicionalmente enero podríamos haber registrado en estas primeras 7 semanas 800 casos, pero ahorita llegamos un 60% más. Esto también es el resultado de cómo cerramos el año 2023, que los últimos 4 meses fueron bastante álgidos, entonces cerramos con números altos que el frío de diciembre y de las primeras semanas de enero fueron las que ayudaron a contener la cantidad de casos, porque también aletarga el zancudo, se mueve menos y eso permitió tener una incidencia baja. Ahorita que vamos a atravesar verano, pues ya que no va a haber lluvias, quizás se mantengan, pero cuando venga mayo, cuando venga junio, muy probablemente los casos van a volver a aumentar. Sí, hablemos de este corredor endémico, ya lo veníamos anunciando al inicio de esta entrevista. Hay colonias con mayores incidencias, colonias que tradicionalmente también, o sea, no es nada nuevo. Cada año ya reportan una incidencia y en este año particularmente siguen con esta misma tendencia. ¿De qué colonias estamos hablando, doctor? Bueno, precisamente, Ronald, digamos, la región metropolitana tiene 64 establecimientos en todo el distrito, algunos urbanos, algunos rurales, entonces eso nos permite mapear la cantidad de casos, o sea, no solo la cantidad de casos, sino también dónde se están concentrando estos casos sospechosos de dengue, ¿verdad? Y particularmente hemos detectado que durante los últimos 2 años, y este 2024, como bien lo dice usted, no es la excepción, hay un corredor endémico bastante marcado en la aparición de casos. Inicia en la colonia Los Pinos, la colonia Villanueva, el sector de Villanueva Norte, el Hato en Medio, un poco la colonia Kennedy, que está ahí circundando, el sector de Soyapa y las colonias aledañas, el sector de San Miguel, La Era y las colonias aledañas, por ejemplo, y termina en las colonias, en la 21 de octubre, en Manchén y en el Reparto. Sí, mucha atención que si usted vive en estas colonias, porque usted tiene que emprender medidas inmediatas para prevenir el dengue. ¿De qué medidas hablamos, doctor? Siempre se ha hablado de limpiar los solares, de
los recipientes que almacenan agua, tener el mayor cuidado. ¿Qué más medidas podemos agregar y darles a nuestros lectores que tienen que aprender de forma inmediata? Porque si no, en cuestión de meses o quizás semanas podríamos estarlo lamentando. Bueno, sí, hay dos paquetes de medidas, ¿verdad? Las medidas que toman las instituciones, es decir, el Estado cuidando la vida de las personas, pero también el paquete de medidas que tomamos nosotros como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, digamos, la Secretaría de Salud, la Alcaldía del Distrito Central y Copeco se han encargado de acompañar a las poblaciones, en esas colonias con mayor incidencia, haciendo los operativos de fumigación. Y esto tiene que ver precisamente con el mecanismo de transmisión del dengue. Digamos, si nosotros vivimos en una colonia donde aparece 1 o 2 casos de dengue y hay zancudos, hay que recordar que el zancudo que transmite el dengue, digamos, si usted, Ronald, tiene dengue, lo está padeciendo ya sea con síntomas o sin síntomas, pero viene un zancudo de estos patas tigreadas, el Aedes aegypti, lo pica y de ahí viene y me pica a mí, esa es la transmisión del dengue, ¿verdad? Entonces el zancudo es la parte clave ahí para que se pueda transmitir el dengue. En ese sentido, las acciones, el paquete de acciones que tenemos que tener nosotros como ciudadanos van encaminadas a reducir la cantidad de zancudos que tenemos en nuestros hogares, y eso lo hacemos eliminando los posibles criaderos, manteniendo tapadas las pilas, manteniendo tapados los barriles, los tanques, lavarlos una vez a la semana en la manera de lo posible. Hemos perdido la costumbre de hacer la famosa untadita, que era una mezcla de agua, cloro y ace, que nos permitía restregar muy bien las paredes para eliminar todos los huevos de zancudos que quedaban después de vaciar las pilas o cuando ya quedaban vacías. Entonces, hay que lavar las pilas adecuadamente una vez a la semana en la manera de lo posible, como lo mencionaba, y también encontrar todos aquellos utensilios o aquellos mecanismos de almacenamiento de agua que a veces dejamos abandonados en nuestros patios. Entonces a veces tenemos llanta, a veces tenemos bolsas acumuladas que cuando llueve acumula agua y eso se convierte en un criadero potencial. Y el riesgo de esto también, Ronald, es que no solo son las acciones individuales. Por ejemplo, si en mi colonia hay 100 vecinos y 99 realizan lo que tienen que hacer para limpiar sus casas, pero uno tan solo mantiene criaderos, el riesgo de todos continúa siendo el mismo. Sí, así más claro no puede ser. Simplemente alguien puede romper esta cadena de prevención. Una persona que no cumpla con las medidas, si 99 la están cumpliendo y uno no la cumple, el riesgo de contagiarse de este virus sigue siendo el mismo. Doctor, la enfermedad se ensaña contra los menores. Los menores tienen un mayor grado de desprotección de alguna manera si no están, los padres están al cuidado, y los menores cuando salen a jugar a la calle no están pensando en protegerse también, o cuando están dentro de sus casas, una labor que les corresponde a los padres, habrá que decirlo, pero hay una alta incidencia de menores infectados. Y hay que recordar que son más vulnerables que un adulto para enfrentar la enfermedad. Claro, y tradicionalmente la mayoría de fallecidos por dengue tienden a ser menores de edad, Ronald. El único deceso que tenemos registrado en 2024 precisamente es una paciente femenina de 19 años de edad que falleció en la cuarta semana del año aquí en el Distrito Central. Al menos el 65% de los casos de dengue se registran en la población menor de 19 años. Es decir, en esos primeros 20 años de vida, en esa población que tiene menos de 20 años, es donde se registran al menos 2 de cada 3 casos de dengue aquí en el Distrito Central. Sí. Vamos a hablar de lo siguiente, y con esto no quiero que caigamos en una confusión, y lo aclaro desde este momento, porque las medidas de prevención tienen que ser continuas y permanentes, pero hay ciertos horarios en el que el zancudo Aedes aegypti, que es el responsable de transmitir la enfermedad, tiene mayor frecuencia, es decir, sale, que estamos hablando de un horario de 4 a 6 de la tarde de repente, pero usted será quien nos indique. Pero hago la salvedad porque las medidas tienen que ser permanentes en todo tiempo, las medidas de prevención. Sin embargo, es justo que conozcamos qué horarios tenemos que reforzar estas medidas y estar más pendientes, porque es justamente cuando estos huevos o larvas
empiezan a explotar, o no sé el término que ustedes manejan, el término médico, pero y es cuando hay mayor incidencia de zancudos, doctor. Bueno, no solo con la oclusión de las larvas o con el crecimiento de las larvas a zancudo adulto, sino precisamente con el comportamiento de vuelo de los zancudos. Así como nosotros que dormimos durante la noche y trabajamos durante el día, el zancudo también tiene su propio círculo o ciclo de acción, ¿verdad? Normalmente durante el día el zancudo está bien guardadito en los recovecos de las habitaciones, en los recovecos de nuestras casas, descansando, guardando, porque el sol le cansa las alas, digamos, podríamos decir así. Entonces, pero es precisamente en los horarios de transición entre día y noche donde el zancudo es más activo, porque también viene el aumento de la humedad del clima. Entonces, entre 4 a 6 de la tarde, por ejemplo, el zancudo tradicionalmente va a andar volando, ya se despierta y va a andar volando. Y esto es importante recordar porque esa casualmente es la hora en la que en los barrios tienden a jugar nuestros niños ahí en las calles, ¿verdad? Entonces, cuando vienen los vecinos, esa es la hora cuando los niños andan como todavía antes de la cena jugando un poco desprotegidos. El otro horario muy importante es entre 5 de la mañana y 7 de la mañana, que es también otro de los momentos del día durante los zancudos empiezan con su ciclo activo antes de irse a dormir durante el día. Desde la región metropolitana de salud se han emprendido una serie de acciones. Una de ellas ha sido la apoyada la emprendida por Médicos Sin Fronteras, que es la liberación de zancudo Wolbachia. Wolbachia, sí. Wolbachia, a ver, Huaquia ese. Wolbachia. Son más de 7 millones de zancudos que se liberaron. Explíquenos cómo combatir la enfermedad con liberación de zancudos, porque suena interesante hasta cierto punto las medidas que Honduras está tratando de implementar para contrarrestar la propagación de la enfermedad del dengue en nuestro país, y lo hace combatiendo fuego contra fuego, se podría decir, porque liberar más de 7 millones de zancudos no es cosa menor, solo que estos son zancudos buenos. Sí, zancudos buenos precisamente. Digamos, y para eso a mí sí me interesa hacer un recordatorio, ¿verdad? Desde que tenemos memoria, Ronald, nosotros estamos lidiando con el dengue. Nosotros cada 3 años, cada 2 años, digamos, todos los años tenemos problemas con dengue, pero cada 2, cada 3 años vienen ciertos epidemias. Picos les podríamos llamar. Picos de la historia donde los casos de dengue se disparan. Eso nos da la indicación que zancudos y dengue siempre van a haber en el país. Hay que recordar que al ser un país tropical, el comportamiento de este tipo de vectores pues siempre va a ser acompañarnos a nosotros a donde quiera que vayamos. Entonces, en ese sentido, la propuesta de la tecnología Wolbachia es aprovechar esa lógica, es decir, como siempre van a haber zancudos, ¿por qué no cambiamos el zancudo malo que transmite el dengue por un zancudo con Wolbachia que es incapaz de transmitir el dengue? Entonces, con un proceso de rotación de la población de zancudos, es decir, digamos, viene un zancudo con Wolbachia, se introduce dentro de la comunidad y a la hora de reproducirse con un zancudo malo, todas las demás crías, todas las larvas ya no van a ser capaces de transmitir el zancudo. Entonces, en ese sentido, vamos a tener siempre los mismos zancudos que siempre hemos tenido, pero ya sin la capacidad de transmitir el dengue, que es precisamente lo que pone en riesgo nuestras vidas. Ya ha funcionado con éxito en otros países. En Honduras lo implementamos a partir de agosto del año pasado. Recién acaba de cerrar el programa. ¿Cuáles son los resultados que ustedes ven? ¿Podría haber otra segunda temporada de esta liberación, doctor? ¿Ya lo analizan ustedes como autoridad? Liberaciones, ya no, a ver, con el equipo de Médicos Sin Fronteras, a quienes estamos muy agradecidos por el proyecto y por el financiamiento de esta iniciativa, se detectó, por ejemplo, hay un grupo de científicos, ¿verdad?, que esto no se está haciendo de manera improvisada, no es un experimento, esto ya se ha comprobado en otros países de la región centroamericana, como El Salvador, que también está haciendo liberaciones, pero Colombia, sobre todo, es quien tiene más expertise en eso, y precisamente eran técnicos colombianos quienes estaban asesorando al equipo de acá para poder hacer estas liberaciones. El reto con las liberaciones de zancudos con Wolbachia es que precisamente
la población donde fueron liberados sintió la presencia de los zancudos, ¿verdad? Es inevitable. Pero lo importante es entender eso, que ya son zancudos que no nos van a matar, ¿verdad? Que no van a matar a nuestros niños transmitiéndole el dengue. Entonces, el proyecto tiene su finalización de las liberaciones ahorita en el mes de febrero. Ahora viene un periodo de medición de cómo va a comportarse ese recambio generacional de zancudos buenos contra los malos, ¿verdad? Si bien se liberaron cierta cantidad, ahorita van a pasar 6 meses donde se van a estar capturando zancudos en esos sectores donde se hacían las liberaciones para identificar qué porcentaje todavía son de los zancudos viejos malos, por decirlo así, y los zancudos nuevos con Wolbachia. Sí, efectivamente, así como lo ha mencionado, entonces ahora se procede a una etapa de medición de resultados. Doctor, reconocemos su agenda apretada y que ustedes como autoridades también están haciendo frente a esta enfermedad. Agradecemos su visita en esta sala de redacción. Es un tema que merece la reflexión en varios espacios. Hoy lo dejamos hasta acá por cuestión de tiempo. Las cámaras y micrófonos de Proceso Digital son suyas para dirigirse a la población y generar este espacio de reflexión, porque la lucha es de todos, de ustedes como autoridades, de nosotros como sociedad, de todos, y con pequeñas acciones cotidianas que hagamos todos los días, podremos ganar esta batalla. Bueno, muchas gracias por la invitación, Ronald, así es. Esas acciones que a veces se miran como las más sencillas son las que más nos protegen. Y una parte muy importante es que hay que reconocer, ¿verdad?, que al vivir en las grandes ciudades muchas veces nosotros ni siquiera conocemos a todos nuestros vecinos, ¿verdad? Podemos conocer al de la par, al de enfrente, pero no al que vive al final de nuestra propia cuadra. Entonces es importante que nosotros retomemos ese comunitarismo para poder organizarnos y cuidarnos en conjunto. Esto es importante. Si una de las viviendas, una de las familias en nuestro bloque no realiza esas limpiezas, nosotros continuamos con el riesgo de padecer este tipo de enfermedades. Entonces es importante que nos acerquemos como comunidad y como ciudadanía para poder cuidarnos entre todos. Eso yo creo que es el mensaje más importante que puedo compartir en esta mañana con ustedes y con la ciudadanía que nos está viendo. Y reitero mi agradecimiento, Ronald, por el espacio. Es un gusto haber estado acá. Con nosotros esta mañana el doctor Gilberto Ramírez, él es parte de la región metropolitana de salud, dialogando sobre este tema de suma importancia, la incidencia del dengue en la capital y en todo el país, y generando este espacio de reflexión, porque es necesario que todos comprendamos que en esta batalla todos tenemos que interactuar y hacer nuestra parte. Esta y otras entrevistas totalmente disponibles en nuestra plataforma, y le invitamos a que se mantenga informado del acontecer nacional e internacional a través del www.deproceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz día.